Muy buenas noches. Tengo que decirles que para mí es un honor y un privilegio el poder estar aquí esta noche. Confieso que me horrorizan las presentaciones como las que ha hecho Danilo. Es algo que me hace sentirme mal. Realmente yo sé que se hacen con la mejor intención, pero luego me quedo esperando a ver lo que voy a decir para estar a la altura de la presentación que han hecho. Y no es especialmente fácil. La gente que me escuchó esta mañana, que era un grupo pequeñito, más reducido que ustedes, me escuchó hablar acerca de cómo existe una enorme diferencia entre el norte y el sur de Europa y sobre todo entre el norte y el sur de América, y cómo esa diferencia arranca de un hecho que es la gran revolución espiritual que significó la Reforma. Permítanme que en los próximos minutos me centre en este país en el que vivimos, en el que algunos, antes de ser ciudadanos americanos, fuimos exiliados durante un tiempo, al que muchos vinieron en busca de libertad o de prosperidad y que todavía sigue siendo un país tan atractivo que para evitar que se llene con toda la gente que vive en el sur del continente hay que levantar un muro. No existe el fenómeno contrario. México no tiene que levantar un muro para que no se llene de canadienses y de estadounidenses. A nadie se le ocurriría emigrar al sur del Río Grande. Bueno, quizás si eres ya un norteamericano retirado, piensas que la vida es más barata en Puerto Rico o es más barata en México y te vas. Pero lo cierto es que los movimientos en este continente se producen del sur y del centro hacia el norte y no al revés. Y la razón fundamental para ello, y esto me parece enormemente importante, es a lo que voy a dedicar los próximos minutos, la razón para ello es una razón espiritual. La base de los Estados Unidos, la base de su Constitución, la base de su independencia, la base de su sistema, es una base que arranca de la Reforma y de los valores bíblicos que recuperó la Reforma. Hace unos días, en Estados Unidos celebramos el 4 de julio y cuando llega el 4 de julio la gente lanza cohetes. En la ciudad donde yo vivo solo se pueden lanzar cohetes el 4 de julio, de manera que la gente todavía está doblemente emocionada. Hay quien recuerda la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson, donde se habla de que hay unos derechos inalienables dados por Dios, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero casi nadie habla de que Jefferson tomó todos sus conceptos sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de una declaración previa, la Declaración de Mecklenburg, que habían aprobado una serie de creyentes evangélicos y que realmente a Jefferson le impresionó tanto que consideró que efectivamente ese era el texto con el cual tenía que nacer una nación que sería conocida como los Estados Unidos de América. Estados Unidos se basa en el hecho de una cosmovisión que es una cosmovisión bíblica y es una cosmovisión bíblica que recuperó la Reforma. Permítanme que en los próximos minutos me detenga solo en unas breves pinceladas para mostrarles lo que eso significa a la hora de analizar el pasado y el presente, para saber dónde estamos ahora y para poder mirar dónde vamos a ir en el futuro. La Reforma, que fue una revolución espiritual iniciada en el centro de Europa para recuperar la Biblia, para saltar por encima de lo que habían sido los siglos de superstición espiritual de la Edad Media y regresar a la pureza de las Escrituras, fue una revolución de la libertad. Cuando afirmó que efectivamente se creía solo en la Biblia como la base para tener nuestra fe y nuestra conducta, la sola Escritura, estaba liberando a la gente de la tradición y de la superstición de siglos. Cuando afirmó la sola gracia para la salvación, liberaba a la gente de rituales, de ceremonias humanas y de incluso una visión de la salvación en la que uno podía comprar y vender la salvación. Y cuando afirmó el solo Cristo, estaba liberando a la gente de toda una legión de mediadores, recordando el principio bíblico que afirma que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y que ese mediador es Cristo Jesús.
La Reforma no solamente implicó una enorme libertad espiritual, implicó que por primera vez desde el inicio de la Edad Media la libertad religiosa fuera reconocida en aquellas zonas de Europa donde triunfó la Reforma. La paz de Augsburgo en 1555, la paz de Westfalia en 1648, consiguieron para los protestantes, los reformados, los evangélicos, algo por lo que habían combatido de todo corazón: la libertad para adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Y no solamente implicó la libertad espiritual o la libertad de conciencia, implicó también la libertad de la ignorancia. Y esto era algo tremendamente importante que tendría su repercusión en la historia de Estados Unidos. A lo largo de la Edad Media, la idea de que una persona tuviera que ser instruida se fue separando a una velocidad vertiginosa de la idea de que esa persona fuera creyente. La Biblia comenta, por ejemplo, en Josué 1:8, cómo Dios le dice a Josué que tiene que meditar en el libro de la ley, en el libro de la Torá, para que le vaya bien, para que pueda prosperar, para que salgan adecuadamente los proyectos que inicie. Pero para poder meditar en la Biblia día y noche hay que saber leer y escribir. Y a lo largo de la Edad Media, esa necesidad de saber leer y escribir como algo espiritual fue desapareciendo totalmente de la cristiandad. De hecho, podías ser perfectamente un analfabeto y llegar a ser santo. No es que te lo recomendaran, pero había analfabetos santos. Si alguno es aquí peruano, conocerá a San Martín de Porres, que no aprendió a leer y escribir en toda su vida, está en los altares, es un santo y se le puede rezar si eres católico. Y lo único que sabemos de él es que debía de empujar con bastante santidad la escoba en el convento. La Reforma recordó algo enormemente importante: la educación es indispensable. Porque recordaban lo que Pablo habría escrito también en su testamento, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, diciéndole que tú has conocido desde el principio las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer conocer el camino de la salvación a través de la fe en Cristo, y también cómo ser una persona cabal al servicio de Dios y del prójimo. Y tienes que saber leer y escribir para poder leer las Escrituras. Y esto hizo que en el año 1536, en la ciudad reformada de Ginebra, se abriera la primera escuela universal, gratuita, obligatoria, para hombres y mujeres, para niños y niñas de la historia. Hay que liberar a la gente de la ignorancia, sostenía la Reforma, y solo se puede hacer si conocen las Escrituras. ¿Y cómo pueden leer las Escrituras si no saben leer y escribir? Y eso empezó marcando una enorme diferencia en este país, antes de que existiera como tal país, y el resto del continente. Cuando los peregrinos del Mayflower, buscando libertad religiosa, no oro y gloria, como buscaban los conquistadores españoles, que eran increíblemente valerosos, de hecho, locamente valerosos, pero ellos reconocen en sus crónicas que lo que buscaban era oro y gloria. La gente que vino al norte buscaba libertad de conciencia y libertad de religión. Cuando esa gente subió en un barquito que se llamaba el Mayflower y decidieron cruzar el Atlántico para llegar hasta lo que ahora son las costas de los Estados Unidos, entre los hombres el 80% sabía leer y escribir. Entre las mujeres era el 70%. Y no eran la denominación más avanzada en educación. Los cuáqueros, en esa misma época, mediados del siglo XVII, sabían leer y escribir el 100% de los hombres y de las mujeres. Al sur del continente, cuando se emanciparon del Imperio Español, el número de personas que sabía leer y escribir no llegaba al 10%. Era la misma proporción que había en España. No piensen que los españoles pretendían mantener especialmente ignorantes a los habitantes de Hispanoamérica. No, los mantenían tan ignorantes como ellos. Eso marca una enorme diferencia. La gente que venía aquí no solo había experimentado la libertad espiritual de la Reforma, no solo buscaba la libertad de conciencia que había perseguido la Reforma, sino que además estaban detrás de la libertad de la ignorancia que ofrecía una nueva visión de la educación.
Y eso fue enormemente importante. Cuando en un momento determinado este país decidió independizarse del imperio inglés, consiguieron reunir apenas en una habitación, en el Congreso Continental, seguramente la mayor cantidad de talentos intelectuales que se ha juntado en una sola habitación en cualquier momento de la historia de la humanidad. No fue casual y no tiene paralelos. Cuando uno viene de una tradición que considera que hay que leer la Biblia todos los días y meditar en ella y por lo tanto tienes que tener una educación, efectivamente los resultados son totalmente distintos. Eso implicó también algo que ha marcado enormemente la historia de los Estados Unidos y es el impulso científico. La ciencia es algo que para nosotros es normal, van apareciendo nuevos inventos, nuevos adelantos y nos parece que es algo que ha existido siempre en la historia de la humanidad, pero no es verdad. La revolución científica se produce en el siglo XVI como consecuencia de la Reforma. La gente que volvió a estudiar la Biblia se encontró con el libro de los Proverbios donde le decía que mires a los animales porque si observas directamente a los animales vas a ver lo sabio que puede ser una hormiga, por ejemplo. Nunca lo habías pensado. Te molesta cuando entra en casa, intentas pisarla, pero si observas a la hormiga vas a aprender cosas. Y cuando leían el libro de los Salmos, de pronto se encontraban con el hecho de que decía, observa las estrellas, observa el firmamento, vas a ver precisamente en esas estrellas y en ese firmamento la grandeza de Dios. Eso fue algo verdaderamente extraordinario desde el inicio de la Reforma. Por primera vez la gente se puso a observar la naturaleza. Y en un espacio de apenas unas décadas, dos científicos, los dos holandeses, los dos evangélicos, inventaron el telescopio y el microscopio. Podíamos observar la naturaleza más allá de lo que hubiéramos podido pensar que se podía observar. Lo pudieron hacer porque había un método científico que también había creado un científico evangélico, que además escribía libros de política y libros de religión, y que se llamaba Francis Bacon, y que había aprendido que cuando uno observa la naturaleza, aprende más de la naturaleza que si estás encerrado en una celda de un convento pensando en la filosofía que escribió el pagano Aristóteles. Y el número de científicos que vienen a continuación es absolutamente espectacular. Algunos consideran que la libertad de la ignorancia que trae la ciencia es algo que debemos agradecer a agnósticos y ateos. Es algo absolutamente falso. En el año 1992, un economista del Banco Mundial llamado John Halley decidió realizar un estudio sobre las creencias espirituales de la gente que había ganado el premio Nobel. Los premios Nobel serios, es decir, excluyó el premio Nobel de la Paz, porque a veces se lo dan a Martin Luther King, pero ha habido años que se lo han dado a un terrorista, y excluyó el premio Nobel de literatura, porque hay años que se lo dan a Alexander Solzhenitsyn, que era un escritor extraordinario, y hay años que se lo dan a Bob Dylan. De manera que se decidió ver solo los premios Nobel serios de ciencia. Desde el año 1901 al 1990, el 64% de los premios Nobel de Ciencias fueron evangélicos. 64%. El 22% judíos. El otro 14% ya está repartido. Sí es verdad que hay algún ateo, hay algún agnóstico, hay algún católico, pero la supremacía de aquella gente que efectivamente parte de una educación de la Biblia, de los valores bíblicos recuperados por la Reforma, era absolutamente extraordinaria. Y no es casualidad, es lógico, cuando un pueblo se vuelve a la Biblia, es lógico que así suceda. Por cierto, quisiera decir que el 22% de judíos que vivían en naciones de trasfondo evangélico, no judíos que vivieran en naciones de trasfondo islámico o católico. De modo que la sabiduría y la libertad de la ignorancia había servido precisamente incluso a gente que solo conocía la Biblia de manera parcial, que solo conocía su primera parte, como eran los judíos. Había una libertad de la ignorancia, y por cierto tengo que decir que el número de premios Nobel norteamericanos es espectacular. Había una liberación de la ignorancia y estaba muy relacionada con la Reforma.
La reforma también implicó una liberación de la pobreza, y este es un aspecto que me parece enormemente importante. Yo suelo señalar muchas veces que es admirable la manera en que hay pastores que enseñan sobre cómo hay que librarse, cómo hay que entregar el diezmo y cómo hay que administrar el 10% de nuestros ingresos. No me voy a enredar hablando del diezmo, pero es cierto que hay una enseñanza en la que se nos dice cómo administrar el 10% de nuestros ingresos. No es tan común el hecho de que alguien nos enseñe cómo dice la Biblia que hay que administrar el otro 90%. Y eso hace mucho en las naciones. Por ejemplo, deberíamos huir de las deudas. Es curioso que los padres fundadores de este país tenían muy claro que la deuda era absolutamente malo. Benjamin Franklin, que era un personaje notable, no solo era un gran político, además era humanista, era científico, era financiero, escribió, por ejemplo: piensa lo que haces cuando entras en deudas, porque le das a otro el poder sobre tu libertad. Benjamin Franklin estaba citando del libro de Proverbios. Cuando te conviertes en deudor de alguien, no pienses solo en el automóvil nuevo que te vas a comprar. Piensa que eres deudor y que has perdido parte de tu libertad endeudándote. Jefferson, y en esto creo que era absolutamente inteligente, decía: para preservar nuestra independencia como nación, no tenemos que dejar que nuestros gobernantes nos carguen con una deuda perpetua. Si una nación quiere ser verdaderamente libre e independiente, no puede permitir que la endeuden, porque la deuda para las personas es mala, pero para las naciones no es mejor. Y, por supuesto, en algún momento Jefferson decía que temía más al establishment de los bancos que a los ejércitos en pie de guerra, porque los bancos se las arreglan para estafarte tu futuro endeudándote. Es una manera de ver las finanzas que marca una tremenda diferencia. Y como decía George Washington, primer presidente de este país, contraer nuevas deudas no es el camino para pagar las deudas antiguas. Hay una serie de principios económicos que aparecen en la Escritura y que resultaban muy claros para la gente que estaba creando este país. Primero, había una libertad de conciencia, después una libertad de la ignorancia y después una libertad de la pobreza que arrancaba de saber manejar las finanzas y al mismo tiempo de pensar que el trabajo era una bendición de Dios y no una maldición como consecuencia de la caída. En la Europa de la Edad Media lo que parecía bastante claro es que había dos clases de trabajo. El obispo Eusebio de Cesarea, escribiendo en el siglo IV, comentaba que había dos clases de trabajo. Una era el trabajo absolutamente santo de la gente que se dedicaba a la religión de manera profesional. Y luego existía una segunda clase de piedad, decía es una piedad secundaria, que bueno, es esa gente que no se dedica profesionalmente a la religión y lo que sucede es que se dedica a la agricultura, al comercio, a la ganadería. Hombre, esa gente se puede salvar también, pero es gente de segunda clase. Y durante toda la Edad Media, la idea que se repitió vez tras vez en el mundo anterior a la Reforma era que el trabajo era un castigo como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero la Biblia no enseña eso. Cuando uno va a Génesis 1, antes de la caída, dice claramente que Dios dispuso que Adán cuidara y cultivara el huerto. El trabajo era bueno, formaba parte de la misión de Adán. Por supuesto, se vio alterada por el pecado, igual que se vio alterada la manera en que las mujeres dan a luz. Pero de la misma manera que el dar a luz no es una consecuencia de la caída, tampoco lo es el trabajo, aunque los dos se hayan visto alterados, como todo se vio alterado en la vida humana como consecuencia de la caída. Y la Reforma recuperó que el trabajo era bueno. La gente que venía a los Estados Unidos, que todavía no eran los Estados Unidos, no venía a conquistar, venía a colonizar.
Y el trabajo era enormemente importante. No contaban con la idea de que encontrarían poblaciones indígenas que trabajaran para ellos, como en las encomiendas de lo que ahora es México, o como en otras reparticiones en el Perú. Contaban con la idea de que construirían un nuevo país con su trabajo y con su esfuerzo. Hace un par de años estuve enseñando en Perú un campus literario sobre la mirada de Indias, la manera en que la gente que vino a la América hispana había contemplado esa América. Y la primera exposición la dediqué a Cristóbal Colón y a la gente que vino con Cristóbal Colón. Y en un momento determinado, Cristóbal Colón, que descubrió América en unas naves españolas, empezó a intentar construir lo que era ese nuevo mundo que habían encontrado. Y la gente que estaba a sus órdenes se sublevó contra él, empezó a hablar en contra de él y consiguieron que los reyes de España devolvieran a Colón hasta España y además lo devolvieran cargado de cadenas. Y estuve leyendo el proceso de Colón. Había gente que decía es un déspota. Había gente que decía sobre todo favorece a sus hermanos. Las quejas eran distintas. Pero todos los que denunciaban a Colón le acusaban todos de la misma cosa. El almirante pretende que trabajemos y para trabajar nos habíamos quedado en España. Esta es una visión tremendamente clara. En 1783, cuando esta nación existía ya desde hacía más de un lustro, el rey Carlos III de España, que todavía era rey de las Indias, emitió una real pragmática para intentar convencer a los españoles a uno y otro lado del Atlántico de que el trabajo manual no era infame. Yo estoy convencido de que nunca los convenció. Pero lo intentó cuando ya existía este país. La visión aquí había sido distinta. Es posible salir de la pobreza, pero la manera para salir de la pobreza no es la conquista, el sometimiento de pobres indígenas, la explotación de los recursos. La manera de salir de la pobreza es el trabajo, tal y como aparece en la Biblia, es saber cómo uno maneja las finanzas de acuerdo a las Escrituras, es evitar, por ejemplo, las deudas, saber ahorrar, pensar en el futuro. La reforma traía la libertad del espíritu, traía la libertad de conciencia, traía la libertad de la ignorancia, traía la libertad de la pobreza, traía la libertad del despotismo. Y Estados Unidos se convirtió en ese sentido en un faro incluso antes de nacer como nación.